Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros hoy este día y también una bendición estar con ustedes. Amados, antes que comenzamos, nada más tengo algunos anuncios. Beloved in the Lord Jesus, welcome. Good afternoon. It's a blessing to see you as well as a blessing to be with you. Before we begin, I just want to highlight just a few announcements. So if you look towards the back, we just have a few announcements. Así que, amados, que ya vamos a comenzar Escuela Dominical, ya hemos terminado ese libro que se llama La Iglesia Bien Ordenada, y ahora vamos a comenzar algo nuevo para los adultos. Lo que yo traje conmigo es copias del orden de las iglesias reformadas unidas en Norteamérica, y lo que es esto, amados, nos explica, por ejemplo, los oficios de la iglesia, ¿verdad? Cuáles son los deberes del pastor, cuáles son los deberes de los ancianos, cuáles son los deberes de los diáconos, por ejemplo, nos explica eso. Y también nos explica asambleas, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es el papel de los ancianos y también las relaciones que tenemos nosotros con otras iglesias en nuestra federación? También nos explica, ¿verdad?, cómo debe ser el culto, el servicio de adoración, y también el proceso de la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Mateo 18, ahí nos explica Jesucristo acerca de, ¿verdad?, los pasos que necesitas tomar en el proceso de disciplina eclesiástica. Pero aquí en este documento incluye mucho más información acerca de lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Porque eso es algo que sí tomamos muy en serio, ¿verdad? Cuando es necesario, ¿verdad?, la disciplina en la vida de la iglesia. Y aquí le da muchísima información acerca de eso. Y si se pueden quedar, ¿verdad?, para el tiempo de escuela dominical, está bien. Y como siempre grabamos, ¿verdad?, nuestra clase, ¿verdad?, y subimos el video en YouTube. Y si quieren una copia, por favor, con mucho gusto les puedo dar una copia si no se pueden quedar después del servicio. Okay. Y también, amados, nada más para que sepan ustedes, hoy habrá una reunión para los jóvenes de high school en la iglesia reformada en Beecher, hoy a las 6:30. Más o menos nosotros terminamos como 5:15 aproximadamente, pero tienen suficiente tiempo para los jóvenes ir a la iglesia de Beecher. Y si necesitan un ride, por favor, avísenme después del servicio. Los sábados, Jacob London enseña la clase de catecismo a las 10 de la mañana. Y ya para el otro domingo, para el próximo domingo, celebraremos la Santa Cena. Okay. Para que sepan, será para el otro domingo. Okay. Y ahora brevemente le voy a decirlo de nuevo en inglés. So beloved, let me just go over these announcements, this time in English. For Adult Sunday School, we finished the book, A Well-Ordered Church. So we finished that book, which is basically an introduction to the doctrine of the church. And now what we're going to do for Adult Sunday School is go through the URC church order. So if you're able to stay with us, we're more than welcome to have you join us. If not, we record our Sunday school and then, of course, upload the videos on our YouTube channel. So if you would like to stay for that, we would love to have you. So we're going through the church order, which basically explains what are the duties of the officers of the church, the duties of the pastor, duties of deacons, duties of an elder, for example. What are the ecclesiastical assemblies, for example. Of course, the responsibilities of the consistory, the responsibilities in the broader assemblies like classis, and the broadest assembly, which is synod. And then, of course, it goes through the steps of church discipline. And so it contains a lot of great information as far as the government of the church. And today we'll be starting that. Okay. And then for those who are Covenant Youth in high school that are interested in going to youth group at our mother church at Faith URC in Beecher,
Today, the youth group is meeting for high school students tonight at 6:30, so we have plenty of time for you guys to make it there if you so desire. So you are more than welcome to join them. On Saturdays, high school catechism with Jacob London, Saturdays at 10 via Zoom. And then next Sunday, next Lord's Day, we'll be celebrating the Lord's Supper. So I pray that you can join us for next Sunday. Here at El Pacto, we'll be celebrating the Lord's Supper, and would love to have you be here, of course, every Sunday, and to join us to receive the means of grace by which we grow in our Christian walk. Okay? Así que, amados, son todos los anuncios que tengo, y ahora vamos a comenzar oficialmente con el llamamiento a la adoración. So, beloved, that's it for announcements. So we officially begin with our call to worship, Psalm 99, verse 1 to verse 3. So here now, the call to worship. Aquí leemos, amados, el llamamiento a la adoración, el Salmo 99, los versos 1 a 3. Aquí leemos el llamamiento a la adoración. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Okay. Amén. Yeah. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto, el primer himno, el número 182, en la excelsa cruz de Cristo. Please remain standing as we sing our opening song. Please be seated. Ahora, amados en Cristo Jesús, durante este tiempo del servicio, vamos a leer la ley de Dios y ahora leemos el primer mandamiento.
Así que les leo Éxodo 20, ¿verdad? Aquí los versículos 1 a 3. Beloved, at this time during our service, we hear the reading of God's law. So I invite you to turn with me to Exodus chapter 20, verse 1 to verse 3. Here we read the first commandments, and then afterwards I'll read an explanation. Aquí les leo, amados, el primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, el versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí escuchamos el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para ayudarnos a entender, amados, el primer mandamiento, aquí les explico, usando la explicación del catecismo, la pregunta 94 y 95. And beloved, to help us understand the meaning of the first commandment, I shall read the explanation from the Heidelberg Catechism, questions and answers 94 and 95. Aquí les leo, amados. ¿Qué ordena Dios en el primer mandamiento? Que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamientos, invocación de santos o de otras criaturas, y que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia, espere todo bien de Él solamente, y lo ame, tema y honre con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes de cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Y a la siguiente pregunta, 95, ¿qué es la idolatría? La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Así que, amados, cuando escuchamos estas palabras, nos ponemos a pensar del resumen que nos dio Jesucristo acerca de los mandamientos, porque Cristo nos explicó, ¿verdad?, acerca de la importancia del primer mandamiento y cómo debemos amar a Dios, ¿verdad?, con toda nuestra fuerza, alma y mente, y cómo debemos amar al Señor. Él es primero, ¿verdad? Él es número uno. Y aquí nada más le quiero leer las palabras de Cristo y su explicación de los mandamientos aquí en Mateo 22, comenzando en el versículo 37. And beloved, as we hear the explanation of the first commandment, of course we should also direct our attention as well to Jesus' explanation of the commandments, in which he gave us a summary of the commandments, a summary of the law. For example, in Matthew 22, from 37 to 40, when we think about, for example, you shall have no other gods before me, well, you should only love the Lord your God, the true God, the God of the Bible, with all your heart, soul, mind, and strength, and you should love your neighbor as yourself. And of course, as we hear our Lord's explanation, we have in our minds, the back of our minds, of course, the first commandment. We are to put our faith, our hope, our confidence, our trust in the true God. And if we put our hope and our trust and our faith in something or someone outside of the true God, then we are guilty of idolatry. Then there is an idol in our hearts that we must repent of, but put our trust only and exclusively in the true God. So with that in mind, dear ones, please hear Matthew 22, 37 to 40. Aquí leemos, amados, la explicación de Cristo, donde nos explica el gran mandamiento. Aquí leemos Mateo 22, comenzando en el versículo 37. Amarás, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, amados, ¿quiénes de nosotros hemos cumplido con esa ley perfectamente? Ninguno de nosotros. Pero damos gracias a Dios que Cristo, durante toda su vida, en sus pensamientos, palabras y hechos, Él sí cumplió todos los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Perfectamente. Y aquí leemos en otro pasaje de Mateo, acerca de cómo Cristo vino para cumplir la ley. And so, beloved, when we hear the reading of God's law, we are convicted of our sin, and through the law we gain a knowledge of our sinfulness, and we see our great need for a Savior. But praise be to God that Christ came to fulfill the law, and that He perfectly obeyed the law in our place, in His thoughts, words, and actions, every day, every second of His life. And praise be to God that His perfect obedience and righteousness is ours by faith, so that His perfect life of obedience to the law is credited to our spiritual account, and we are reckoned as righteous, perfect, and holy before the Lord, because we are covered and robed with Christ's righteousness. Praise be to God, He came to fulfill the law on behalf of His people. And one place where we read that is Matthew 5, verse 17. Aquí leemos Mateo 5, el versículo 17, acerca de la obediencia de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que de todo se haya cumplido. Así que damos gracias a Dios cuando nosotros pensamos de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? La ley es como un espejo espiritual y nos damos cuenta de nuestros pecados, que Señor, soy pecador, y es cierto, yo soy pecador, pero gracias a Dios que tenemos un Salvador, y el Salvador vino para cumplir la ley en nuestro lugar. Y ahora que la perfección de Cristo, la santidad de Cristo, la obediencia de Cristo están acreditadas a mi cuenta espiritual, y cuando estamos delante de Dios, ¿verdad? Del universo, Él nos declara justos, rectos, perfectos, santos, perdonados, a base de la obra de Cristo, a base de sus méritos. Así que gracias a Dios que como estamos en Cristo, tenemos un gran Salvador, y como estamos, ¿verdad? Él cumplió la ley en mi lugar, en nuestro lugar, y yo por la fe obtenemos esa salvación. Dios nos declara justos, perfectos y, ¿verdad?, perdonados y rectos en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y su obra de salvación. El número 183, La cruz excelsa al contemplar. So beloved, praise be to God for the good news that we have in Christ Jesus, our Lord and our Savior. And let us stand to sing once again, in which we rejoice and we express our gratitude through song, through our singing, giving praise to Him who saved us and who loves us. So, beloved, will you please stand as we sing our next song?
amados, vamos a mencionar algunas peticiones y tengo algunas noticias acerca de, ¿verdad?, ciertas personas y hermanos en Cristo Jesús, así que nada más quiero mencionar algunas peticiones. Beloved in the Lord Jesus, as is our custom, during this time of the service, we share prayer requests or praise reports on people we have been praying for. And just to start us off, I just wanted to mention a few prayer requests. I try to keep this updated, so sometimes it seems like they're always the same petitions, but there are new prayer requests listed on here, which is why I needed to use a smaller font in order to fit them all. Así que, amados, nada más quiero mencionar algunas peticiones. Sí, vamos a estar en oración por Alma Martínez, ¿verdad?, que está recuperando, ¿verdad?, que ella fue al hospital durante esta semana pasada y vamos a pensar de ella. Claro que estamos pensando, ¿verdad?, de la familia Cruz y de ella, ¿verdad?, que todo está bien. ¿Verdad? Pedimos que Dios los está bendiciendo, ¿verdad?, en este tiempo con familia. Y también, amados, damos gracias a Dios que nuestra querida hermana Delia está con nosotros, ¿verdad? Ya siempre estamos orando, ¿verdad?, después de su cirugía, y damos gracias a Dios que está aquí otra vez con nosotros. Y no sé si saben ustedes esto, pero el nuevo pastor de Faith URC, su esposa Lauren, está embarazada con su primer bebé, y Dios mediante dará a luz su bebé el 31 de octubre. Pues claro que nosotros sabemos que los bebés no siempre llegan a la fecha que nos dice el doctor, a veces es más tarde o más temprano, pero estamos pensando del reverendo Nathan Boss, que está pasando por muchos cambios este año, ¿verdad? Nueva iglesia, nueva casa, ¿verdad? Posiblemente, ¿verdad? Todos muchos cambios, y pensamos el pastor Nathan Boss. Okay. Y también hay otros anuncios, amados, pero estos nada más quiero mencionar. So, beloved, just wanted to highlight a few prayer requests. I won't say all of them, but I'll just highlight some. So definitely please pray for Alma Martinez, our shut-in, our widow, who was recently in the hospital. She's recovering from COVID and pneumonia, has severe arthritis, and as well as has some intestinal issues. So please pray for Alma. She's 82 years old. Of course, we pray for our dear sister in the Lord, Elva Cruz, who is in Mexico at this time, and praying that she's being truly blessed with time with family, and may the Lord watch over her and bring her safely back at the end of the time. And we give praise to God that our dear sister, Delia Dilbeck, is here. And so we've been praying for you, and it's wonderful to have you here. So praise God. It's great to have you back with us. And also pray, of course, for Reverend Nathan Boss. This year has been filled with many, many milestones for Reverend Boss and for Lauren. Obviously, a new ministry, new church, new house. And now another milestone, Lord willing, next month, Lauren, his wife, is pregnant with her first child, and so Lord willing, the child's due date is Reformation Day, October 31st. But of course we know how babies are, so maybe it'll happen on that day or after or earlier. And so our thoughts and prayers are with the Boss family as they have experienced a lot of milestones, especially this year. So pray for the Lord's richest blessings upon them and upon Reverend Boss's ministry. And there are other prayer requests, beloved, but I just wanted to mention those especially. Okay? Así que, amados, no sé si en este tiempo tienen otras peticiones que quieren mencionar, pero también una bendición verles, ¿verdad? Y tenerles aquí con nosotros, así que damos gracias a Dios. Okay? Pero si no hay otras peticiones, entonces claro que quiero también nada más mencionar que al fin vamos a decir todos juntos, ¿verdad?, las palabras del Padre Nuestro que están aquí escrito en medio de su boletín en el orden del servicio. So at the end of the congregational prayer, we will say together in unison,
the words of the Lord's Prayer, which is El Padre Nuestro, right? Our Father who art in heaven. And so it's italicized in the middle of the order of service. And so we'll say that in unison when we come towards the end of the congregational prayer. Así que, amados, ahora vamos a ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo, nuestro abogado y mediador, con la ayuda del Espíritu Santo. So let us offer a prayer to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our great mediator and advocate, relying upon the power of the Holy Spirit to help us to grow in our prayer life. So with that in mind, beloved, let us pray. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Y te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y que estamos otra vez reunidos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Para ofrecerte culto y para ayudarnos a crecer en nuestra fe, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pensamos y oremos por las personas, ¿verdad? Nuestros queridos hermanos en Cristo Jesús, y oremos por Alma Martínez, que hace poco tiempo estaba en el hospital, y Señor, tenga misericordia sobre su salud. Especialmente oremos por la sanación de sus intestinos, y Señor, tenga misericordia de ella, que también tiene artritis. Señor, esté con ella, Señor. También oremos, Señor, por nuestra hermana y amiga Elba Cruz, que ahorita está en México por 2 semanas con su familia. Pedimos por tus bendiciones sobre ella, y también en su viaje cuando va a volver otra vez a Chicago. Señor, también, Señor, oremos por la curación, la sanación del pie izquierdo de David Cruz. Señor, esté con nuestro querido hermano, que le des fuerza y salud, Señor, y te pedimos por tus bendiciones sobre la familia Cruz. Señor, también te damos gracias que nuestra querida hermana Delia Dilbeck está otra vez con nosotros hoy este día y está recuperando de su cirugía. Señor, te damos gracias que le estás dando fuerza y salud, y pedimos que des también sabiduría a los doctores que están atendiendo a ella. Te damos gracias, Señor, por el nuevo pastor de Faith URC en Beecher, el reverendo Nathan Voss, y especialmente, Señor, su esposa Lauren, que está embarazada con su primer bebé. Señor, pedimos por tus bendiciones sobre este embarazo, y que ya para el otro mes, en octubre, dará a luz a su bebé, Señor. Yo sé que están pasando por muchas cosas, Señor, este año, ¿verdad? Una nueva iglesia, una nueva casa, un nuevo ministerio, pastor por primera vez, y esté con nuestro querido hermano y su familia, especialmente este año, Señor. Señor, oremos por la familia de Anita Solano, que su mamá, Ana Esparza, y también su sobrino, Ricardo Solano, están en terapias intensivas. Señor, tenga misericordia sobre la familia Solano y la familia Esparza. Oremos también, Señor, por la salud de María Delgado, que está en la Ciudad de México. Que, Señor, ayúdale, Señor, con los medicamentos que necesita ella. También oremos, Señor, por Andrés, un amigo de Dave Arsenault, de su iglesia, que perdió su trabajo. Señor, que pedimos por tu bendición sobre Andrew, el amigo de Dave Arsenault, que necesita trabajo, y esté con él y su familia. También, Señor, oremos por Michael Jr., el nieto de Irene Tijerina, que tiene 13 años, que está en el hospital porque tiene COVID. Y también, Señor, oremos por el amigo de Irene, John, que falleció, y pedimos por la paz y consuelo de los 8 hijos de Juan. Señor, tenga misericordia sobre todos ellos. Pedimos por tu protección, provisión, Señor, y la salvación de todos ellos, Señor. Señor, también oremos por el reverendo Valentín Alpuche y el reverendo Pablo Landazuri, que durante la primera semana de octubre van a comenzar a enseñar en el seminario. Y, Señor, sí pedimos por tus bendiciones sobre todos ellos.
y él, ¿verdad? Y también sus clases del seminario que están enseñando. Oremos también, Señor, por el ministerio del reverendo Rubén Zartman en Shafter, California. Señor, también esté con él y con Heidi Zartman. Oremos también, Señor, por Santiago y Dana Stafford. Señor, que ayudes a Santiago con sus exámenes para que pueda ser un candidato pastoral. Sabemos que Santiago está tomando exámenes, Señor, y gracias que todo hasta ahora está muy bien. Y, Señor, ayúdale ya a terminar con sus exámenes ya para en el mes de octubre. También, Señor, oremos por otra hermana que está en otra iglesia reformada en California. Oremos por la salvación del padre de Elena Velasco, que su padre tiene cáncer, y Elena, ¿verdad? Ella tiene su membresía en California, ahí en la iglesia reformada High Desert URC. Y también, Señor, oremos por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos. Sí, pedimos, Señor, por el avance de tu reino en Chicago Heights, en Park Forest, en Madison, en Chicago, Señor, ¿verdad? En toda esta área, Señor, como oremos por el avance de tu reino. Y, Señor, concluimos nuestra oración usando las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto antes de escuchar el sermón de hoy. Es el número 103, a Cristo Hermoso. Beloved, will you please stand as we sing our song of preparation before we hear this afternoon sermon? And so please stand as we sing number 103, How Precious is Christ Jesus our Lord.
amados en Cristo Jesús, vamos a terminar esta defensa de Esteban, la verdad que leemos en Hechos capítulo 7, así que aquí vamos a leer Hechos 7, los versículos 42 al versículo 60, hasta el fin del capítulo 7. Y aprendemos de la muerte de Esteban, y como saben ustedes, Esteban murió como el primer mártir cristiano. So beloved, we continue our sermon series through the book of Acts, and here in Acts chapter 7, we read the long speech by Stephen before the Jewish council, before the Sanhedrin. And here in Acts 7, Stephen, the deacon, gives us an overview of Old Testament history. So not only does he defend his innocence against the false charges of blasphemy, but he also gives us a summary of Old Testament history by explaining, for example, the life of Joseph, the life of Moses, the temple, the tabernacle, and this evening we focus our attention, especially in his explanation, on the temple and tabernacle. And then it climaxes in the death, the martyrdom of Stephen. That was the first Christian martyr. So I invite you to turn with me to Acts 7, verse 42 to verse 60. And beloved, just to let you know, we do have a sermon summary of the message in the middle of your bulletin, but we also have a full sermon transcript in English. So if you would like to have a complete sermon in English, we do have that available. It's located right next to the bulletins. So hopefully that will also be a help to you as you follow along. Así que, amados, aquí leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 7, comenzando en el versículo 42. Aquí leemos. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. O transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que revisisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra de Dios. Amados, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us offer a prayer asking for the Lord to not only help us understand this passage in its proper context, but also to apply it to our lives for our personal edification. So with that in mind, let us call upon the Holy Spirit to illuminate our minds, that the meditations of our hearts may be pleasing in His sight. So let us call upon the Lord and ask for His grace and mercy. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu pasaje, por tu palabra, Señor, que es como lámpara para nuestros pies, Señor, y como dependemos de ti, Señor, y la iluminación del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, para ayudar a nos entender este pasaje en su contexto, y también, Señor, para crecer en nuestro conocimiento de la palabra y comprensión de la palabra, Señor. Cómo dependemos del Espíritu Santo para usar la palabra de Dios, para santificarnos y para guiarnos y para vivir nuestras vidas según la luz de tu palabra. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en Cristo Jesús, todos adoran, pero no todos adoran al Dios verdadero. Algunas personas adoran a Cristo, otros adoran la creación, ¿verdad? Y otros se adoran a sí mismos. En nuestro pasaje de hoy, Esteban explicó la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa, ¿verdad? Al concilio judío, al Sanedrín. Porque sin Cristo no podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y necesitamos a Cristo, ¿verdad? Es verdad cuando estamos ofreciendo nuestro servicio de adoración a Dios. Trágicamente, el concilio judío, el Sanedrín, rechazó a Cristo. Y cuando Esteban reprendió al concilio judío, lo apedrearon hasta matarlo. Al comprender las circunstancias del primer mártir cristiano, vamos a considerar 3 puntos. Primero, una residencia para Dios. Segundo, una reprimenda contra la incredulidad. Y tercero, una solicitud de perdón. Así que, amados, el primer punto. And so, beloved, as we understand the circumstances surrounding the martyrdom of Stephen, we shall consider 3 points this afternoon. First, a residence for God. Second, a rebuke against unbelief. And third, a request for pardon. So we begin with our first point, a residence for God. Así que el primer punto, una residencia para Dios. Amados, algunos judíos acusaron a Esteban de blasfemar contra Dios, contra el templo, contra la ley y contra Moisés. Y cuando Esteban fue juzgado por el concilio judío, pronunció un discurso para defenderse de estas acusaciones falsas. En nuestro pasaje, Esteban aclaró su comprensión del debido adoración a Dios. Y también Esteban reprendió al concilio judío por su mala interpretación de la adoración. Esteban agrupó al concilio judío, es decir, el Sanedrín, con los israelitas rebeldes del Antiguo Testamento. Entonces, mientras que Esteban, ¿verdad?, estaba defendiendo su inocencia y también explicando la historia del Antiguo Testamento, la vida de José, la vida de Moisés, el templo, el tabernáculo, ¿verdad? También Esteban estaba diciendo que, ¿saben qué? Ustedes
los líderes judíos, ustedes son como los hijos rebeldes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba diciendo Esteban. Y también, por ejemplo, durante la época de Moisés, nos damos cuenta de rebelión de los israelitas. Los israelitas cometieron varios pecados. Primero, rechazaron a Dios, no solamente durante la época de Moisés, pero también durante otros tiempos. Segundo, rechazaron el liderazgo de Moisés. Tercero, cometieron idolatría. Y aunque Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto, los israelitas adoraban un becerro de oro en el monte Sinaí. Y trágicamente, esta no sería la única vez que Israel cometiera idolatría. Y si alguien nos pregunta qué es la idolatría, qué significa esa palabra, pues la idolatría es poner tu esperanza, tu fe, tu confianza en alguien o algo fuera de Dios, fuera de Dios. Y a lo largo de la historia de Israel, la idolatría es un pecado recurrente. Por ejemplo, si nos podemos leer el Antiguo Testamento, que es un pecado que siempre notamos, ¿verdad?, entre los israelitas, la idolatría. Y en su discurso, Esteban se refirió a dos dioses extranjeros, ¿verdad? Aquí en nuestro pasaje de hoy, en el versículo 43. Aquí leemos acerca de los ídolos también, ¿verdad? En el versículo 43, Acts 7, verse 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Así que nada más en pocas palabras quiero explicar, ¿verdad?, estos dioses extranjeros. Moloch era un dios extranjero. Los seguidores de Moloch sacrificaban a sus propios hijos. Y Renfán es un dios egipcio que estaba simbolizado por una estrella. Los egipcios asociaron el planeta Saturno con Renfán. Y Dios castigó a los israelitas por adorar a estos dioses extranjeros cuando exilió a Israel a Babilonia. Así que cuando nos podemos estudiar la historia del Antiguo Testamento y los israelitas y los pecados de los israelitas, nos damos cuenta inmediatamente del pecado de la idolatría, ¿verdad? En lugar de ofrecer el servicio de adoración al Dios verdadero, en lugar de hacer eso, ¿qué hicieron ellos? Ofrecieron culto y ofrecieron adoración, ¿verdad?, a Moloch y Renfán. Y también notamos otra forma de idolatría en la historia de Israel. Adoraron al tabernáculo y al templo en lugar de Dios. Es decir, que en la historia de Israel nos damos cuenta que en lugar de adorar al Dios, estaban adorando el edificio o la tienda, ¿verdad? Entendieron mal la adoración. Durante el tiempo de Moisés, Dios quería ser adorado mediante el uso de un tabernáculo, y Moisés vio el tabernáculo como una copia terrenal del santuario celestial. Hechos 7:44. El tabernáculo era el lugar donde los israelitas ofrecían adoración. Y el tabernáculo era una gran tienda, ¿verdad? Era una estructura portátil. Ahí estaban caminando en el desierto por 40 años durante el tiempo de Moisés, durante el éxodo, desde Egipto, ¿verdad?, hasta Canaán, hasta la tierra prometida. Y por 40 años, ¿qué tenían ellos, verdad? ¿Qué usaban ellos? El tabernáculo o una gran tienda, ¿verdad? Y así que desde la época de Moisés hasta la época del rey David, los israelitas usaron el tabernáculo para ofrecer adoración a Dios. Y también ahora necesitamos distinguir entre el tabernáculo y el templo, porque ya después del tabernáculo, ¿qué tenían los israelitas? El templo.
Y es importante saber la diferencia entre el tabernáculo y el templo. Por ejemplo, el tabernáculo era una tienda, ¿verdad? Pero el templo era un edificio. El tabernáculo era una estructura portátil, pero el templo era una estructura fija. El tabernáculo podía cambiar de ubicación, pero el templo estaba en la misma ubicación. Ambos eran lugares de culto y ambos estaban divididos en 3 secciones y tenían muebles similares. El rey David quería el privilegio de construir el templo, pero Dios eligió al hijo de David, Salomón, para que lo construyera. Y cuando hablamos del tabernáculo y del templo, debemos evitar el error que cometieron los israelitas. La presencia de Dios no está limitada al templo. Dios está en todas partes, omnipresente. Por ejemplo, no es necesario para nosotros viajar hasta Israel, viajar hasta Jerusalén y ir a donde antes estaba el templo, y solamente ahí existe la presencia de Dios y solamente ahí podemos ofrecer nuestro servicio de adoración. Al contrario, nosotros reconocemos, ¿verdad?, que Dios está en todas partes. Y cuando decimos que está en todas partes, también podemos decir Él es omnipresente, ¿verdad? Y aquí leemos acerca de esto en Hechos 7, 48 y hasta el 50. Acts 7, verse 48 to 50. Si bien el Altísimo no habite en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahí, ¿verdad?, ¿de dónde viene esa cita de la Biblia? Pues, amados, no sé si tienen su propia Biblia o si tienen usando la Biblia que tenemos aquí en la iglesia, pero a veces se dan cuenta de algo. Aquí, por ejemplo, le da una cita de la Biblia de dónde viene ese verso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando lo que apenas leí yo, ¿verdad?, viene de Isaías 66, el versículo 1 a 2. De ahí viene, ¿verdad?, del profeta Isaías. Y el rey Salomón también conocía las limitaciones del templo, ¿verdad? Es que los edificios son lo suficiente grandes para los ídolos, pero no pueden contener la gloria de Dios, ¿verdad? Los ídolos están limitados a un solo lugar, pero Dios no está limitado a un solo lugar. Dios no solamente está en Jerusalén, o no está en Israel, pero también está en Illinois, en Indiana, y también está en México, también está en otros países también. Y así que los edificios, ¿verdad?, es algo que es suficiente para un ídolo, ¿verdad? Pero para Dios sabemos que su presencia, Él está en todas partes. En realidad, el tabernáculo y el templo eran solo estructuras temporales. El tabernáculo durante el tiempo de Moisés fue algo temporal. El templo de Salomón, nada más un edificio temporal, ¿verdad? Y Esteban estaba corrigiendo la confusión del concilio judío con respecto a la adoración de Dios. Algunos judíos adoraban al templo en lugar de adorar a Dios mismo. Es decir, que en ciertos casos los judíos adoraban al edificio, pero no a Dios, ¿verdad? Adoraban a lo que tenía el templo, pero no a Dios, sino al edificio. Y como Jesús nos explicó, ¿verdad? Y como Jesús le explicó a la mujer samaritana, lo que importa es que adoremos a Dios con la ayuda del Espíritu Santo y adoremos a Dios según su verdad. Cristo es el verdadero templo. Así que el templo, algo temporal. El tabernáculo, algo temporal. Pero el tabernáculo y el templo, ambos, nos ayudan a entender mejor y nos puntan
¿verdad? A Cristo Jesús, quien es el templo verdadero, el verdadero templo. Cristo es la presencia de Dios entre su pueblo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y dado que el templo simbolizaba la presencia de Dios con su pueblo, Cristo es el cumplimiento máximo. Porque ¿qué pensaban los israelitas? ¿Qué pensaban los judíos, verdad? Cuando estaban en el templo, ¿qué pensaban ellos? Aquí está la presencia de Dios. Así pensaban ellos. ¿Por qué vamos al templo? ¿Por qué vamos al tabernáculo? Porque en su mente, ahí está la presencia de Dios. Pero ¿qué es algo mejor que el templo? Mejor que el tabernáculo. Cristo. Cristo. Él es la presencia de Dios con su pueblo, ¿verdad? Como aquí nos indica en Juan 1:14. Juan 1:14, John 1, verse 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el verbo griego para habitar es la misma palabra para tabernáculo, skano. Una traducción literal de Juan 1:14 es el verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Entonces tenemos algo mejor que el templo, algo mejor que el templo, ¿verdad? Tenemos a Cristo, ¿verdad? El verdadero templo. Y en el capítulo siguiente, Jesús se refirió a su propio cuerpo como el templo. Aquí leemos en Juan 2:19, John 2, verse 19. Aquí leemos, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Así que cuando Cristo murió en la cruz, en cierto sentido, el templo, es decir, el cuerpo de Cristo, fue destruido. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y aunque Cristo sufrió y murió, resucitó de entre los muertos, y su muerte y resurrección es un cumplimiento de su propia profecía en Juan 2. Aunque el Sanedrín tenía el templo, ellos no tenían Cristo. Sin Cristo no estaban adorando a Dios. Sin Cristo no disfrutaban de la comunión con el Señor. Según los judíos y los israelitas, nosotros tenemos el templo. Nosotros tenemos el templo. Pues aquí Esteban estaba diciendo, pues ¿sabes qué? Cristo es el verdadero templo. Ahora el segundo punto, una reprimenda contra la incredulidad. And now to our second point, a rebuke against unbelief. Esteban reprendió al concilio judío y a sus acusadores por su rechazo a Cristo y su incredulidad y su idolatría. Aquí leemos el versículo 51, Acts 7, verse 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban usó frases del Antiguo Testamento para describir los pecados del Sanedrín. Duros de cerviz, describe cómo se alejaban de Dios para adorar al becerro de oro. Incircuncisos de corazón y de oídos, significa que sus corazones se resistían a los mandamientos del Señor y sus oídos negaron a escuchar la palabra de Dios. Aunque por fuera estaban circuncidados y ceremonialmente limpios, no obedecían a Dios. Dios no había regenerado sus corazones y tenían corazones de piedra. Así que aquí a donde Esteban, ¿verdad?, lo estaban dando una reprimenda, ¿verdad?, que tienen corazones y oídos y todos estos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es, ¿verdad?, sus corazones son como corazones de piedra y están tapando tus oídos que no están escuchando las palabras de Dios. Y aquí también nos indican Esteban que vosotros, es decir, los líderes judíos, resistís siempre al Espíritu Santo. Esto también se puede traducir que se oponían a la obra del Espíritu Santo.
Cuando los israelitas se opusieron al Espíritu Santo, rechazaron a los profetas que Dios les había enviado. También nos damos cuenta de otra cosa, ¿verdad? Que durante toda la historia de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios manda a sus líderes piadosos al pueblo de Dios. Les voy a mandar profetas y maestros y líderes piadosos. ¿Y cómo reacciona Israel? ¿Verdad? Así es como reaccionan ellos según el versículo 52, Acts 7, verse 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Así que los profetas, también podemos decir maestros, tuvieron un papel importante en la vida de Israel. Fueron maestros que enseñaron la palabra de Dios y hablaron sobre el futuro Mesías. Así que, por ejemplo, cuando estamos leyendo los libros de los profetas, por ejemplo, el libro de Isaías, ahí no solamente aprendemos de los pecados de Israel, pero también ahí Isaías nos indica acerca del futuro Mesías que va a venir. Y los profetas también eran como abogados del pacto. Reprendieron a Israel cuando pecaron contra Dios en su adoración, en su vida diaria, en su trato de los indefensos. Trágicamente, no querían arrepentirse de sus pecados, los israelitas del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones ignoraron el mensaje de los profetas y los mataron. No solamente los ignoraron, pero también los mataron. Y como cristianos, nosotros reconocemos a Cristo como nuestro gran profeta. Así pensamos de los profetas, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Gran profeta. También Habacuc, gran profeta. Jonás, otro profeta. Hay varios profetas. Pero ¿quién es el gran profeta, verdad? Cristo Jesús, nuestro gran profeta, que nos ha revelado y enseñado el Evangelio. Y nuestro Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro Salvador. Trágicamente, muchos israelitas rechazaron al gran profeta, ¿verdad? Que Dios mandó los profetas, Dios mandó a su Hijo, su propio Hijo, Cristo Jesús. Y trágicamente los israelitas rechazaron los profetas y también a Cristo. El concilio judío exigió la crucifixión de Cristo porque creían que estaba violando la ley mosaica y era culpable de blasfemia, ¿verdad? Según los judíos, Cristo, culpable de blasfemia. Esteban, culpable de blasfemia. Los apóstoles, culpables de blasfemia. Pero, por supuesto, estos israelitas estaban absolutamente equivocados en su comprensión de Jesús. Jesús vino a salvar a su pueblo a través de su vida, muerte y resurrección, que mediante su vida perfecta, Cristo obtuvo justicia para su pueblo. Y también a través de su muerte, Cristo obtuvo el perdón. Y a través de su resurrección, Cristo garantizó nuestra resurrección. ¿Sabes por qué nos regocijamos en la resurrección de Cristo? Conquistó la muerte, el primer fruto entre los muertos. Pero también, ¿verdad? La victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria. Porque también nosotros un día, amados, vamos a recibir un cuerpo glorificado y resucitado, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque era el Mesías, algunos israelitas no le obedecieron. También fueron culpables de desobedecer la ley de Dios. Esteban les mostró cómo eran hipócritas. Esteban, ¿verdad? A todos los judíos, a los líderes, al concilio judío, hipócritas, ¿verdad?
Dijeron que creían en la ley, pero no la obedecieron. Dijeron que creían en el Mesías, pero lo crucificaron. Dijeron que Esteban era culpable de blasfemia, pero ellos eran culpables de blasfemar contra Dios. Ahora el tercer punto, una solicitud de perdón. And now to our third point, a request for pardon. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de una persona cuando recibe una reprimenda? ¿Nos gusta cuando alguien nos corrige? ¿Disfrutamos de la disciplina? Pues normalmente no nos gusta. Aunque no nos guste, la disciplina tiene sus beneficios, porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Sin disciplina no podemos crecer espiritualmente. Cuando Esteban reprendió al concilio judío, se enfurecieron. Y aquí leemos la reacción del concilio judío. Aquí en Hechos 7, el versículo 54, verse 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amados, cuando leemos la Biblia, a veces leemos la frase, crujían los dientes. Ahora, ¿qué significa, verdad, esta frase? Pues esta frase tiene diferentes significados, todo depende del contexto. A veces se refiere a una persona abrumada por el dolor. A veces se refiere al infierno. En nuestro pasaje de hoy, esta frase se refiere a una persona muy enojada que quiere cometer un acto de violencia. El concilio judío estaba tan enojado con Esteban que querían matarlo y no querían escucharlo, por eso se taparon los oídos. El versículo 57. Y rechazaron el evangelio de Cristo y el ministerio de Esteban. Estaban tan convencidos de que Esteban era culpable de blasfemia que querían apedrearlo. En el Antiguo Testamento la blasfemia se castigaba por la pena de muerte. Deuteronomio 17, 2-7. Si alguien blasfemaba o cometía idolatría, adulterio, falsa profecía, desobediencia a sus padres, era apedreado. Estos pecados públicos eran graves porque eran pecados contra Dios y la comunidad del pacto. El pecador fue sacado de la ciudad. Así que ese fue algo simbólico, ¿verdad? Fue como un símbolo. Sacaron al pecador de la ciudad, ¿verdad? Es como vamos a sacar el pecado de nuestra ciudad. Así que por eso llevaron a Esteban fuera de la ciudad, porque en su mente estaban pensando, vamos a sacar el pecado fuera del pueblo. Y también todos los miembros de la comunidad del pacto participaron en la administración, ¿verdad?, del castigo del pecador. La gente se quitó la ropa, se quitó sus túnicas, ¿verdad?, para facilitar el lanzamiento de piedras. Por eso hicieron eso, para que sería más fácil lanzar piedras al pecador. Por eso se quitaron esto. Y la gente se quitó la ropa para facilitar el lanzamiento de piedras. Y cuando se quitaron las vestiduras, las dejaron a los pies de Saúl. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? ¿Quién es Saúl? Ya saben quién es Saúl. Especialmente ya en el otro capítulo vamos a aprender más acerca de él. En ese momento, Esteban tuvo una visión de Cristo y la gloria de Dios. En ese momento de su muerte, ¿verdad? ¿Qué miró en los cielos? ¿Qué estaba mirando él? La gloria, la gloria. Aquí en el versículo 55, verse 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio a Cristo en el cielo. Hola, algo muy interesante. Al comienzo del libro de Hechos aprendemos acerca de la ascensión de Jesús al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Así que cuando nosotros pensamos de Cristo en el cielo, generalmente pensamos que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en nuestro pasaje, Jesús está de pie. Ahora la pregunta, ¿por qué está parado? ¿Por qué no está sentado a la diestra de su Padre? Pero Jesús está de pie. ¿Por qué? Pues hay dos posibles explicaciones. Primero, estaba de pie porque estaba a punto de recibir a Esteban en el cielo. Cuando el anfitrión saluda a alguien, normalmente se pone de pie. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, si alguien viene a tu casa, ¿verdad? Que lo invitas, ¿verdad? A comer, a cenar con ustedes. Y aquí está tocando la puerta, ¿verdad? Oh, bienvenido, estás en tu casa, ¿verdad? Oh, mucho gusto, ¿verdad? Es una alegría que estás con nosotros hoy esta tarde, ¿verdad? Y cuando alguien, ¿verdad?, toca la puerta y viene a tu casa, ¿qué hacemos normalmente? Si estamos sentados y alguien toca la puerta, ¿verdad? Nuestro invitado, nos ponemos de pie. Y también en cierto sentido aquí Cristo está de pie para dar la bienvenida a la gloria a Esteban. Oh, mi siervo Esteban, gloria a Dios que está ahora, que lo vamos a recibir al cielo, ¿verdad? Él está parado para recibir, ¿verdad?, a él al cielo y darle la bienvenida. También otra posible razón, número 2. Posiblemente podemos pensar de otra razón. Es que un testigo normalmente se para en una sala de tribunal cuando da su testimonio. Algunos académicos bíblicos piensan que Jesús quería dar un testimonio en defensa de Esteban en la sala del tribunal celestial. Así que posiblemente hay otra razón, otra explicación por qué Jesús está de pie en este momento. Porque Él quería dar su testimonio, ¿verdad?, de Esteban y la inocencia de Esteban, ¿verdad? Que Esteban no era culpable de blasfemia, pero sino Cristo, ¿verdad?, quería defenderle en la sala del tribunal celestial. Así que dos posibles explicaciones. Y mientras Esteban ahí estaba muriendo, él dijo dos cosas que eran similares a las palabras de Cristo en la cruz. Y esto es algo muy, muy interesante, amados, porque cuando leemos el libro de Hechos y cuando leemos el Evangelio según San Lucas, es el mismo autor. Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el Evangelio según San Lucas y también escribió el libro de Hechos. Y cuando comparamos el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos, nos damos cuenta de algo. Las palabras de Cristo y las palabras de Esteban en el momento de su muerte, muy similares, muy similares. Por ejemplo, eso es lo que dijo Esteban, ¿verdad? Que ya estaba muriendo. Aquí en Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que nosotros sabemos como cristianos qué nos va a pasar como cristianos. Nuestro cuerpo ¿verdad?, es enterrado en la tierra, pero nuestra alma va al cielo, ¿verdad? Y también aquí Esteban, él entendió, ¿verdad?, que su espíritu va al cielo y su cuerpo se va a quedar en la tierra. Y también cuando Jesús murió, su alma se fue al cielo. ¿Y cómo sabemos eso? Así que aquí leemos Lucas 23:46. Lucas 23:46. Luke 23, verse 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Aquí notamos palabras similares de Esteban y de Cristo. También aquí leemos otras palabras muy similares. La segunda frase de Esteban hizo eco de las palabras de Cristo sobre el perdón de sus enemigos. Esteban suplicó el perdón de sus enemigos tal como lo había hecho Jesús en la cruz. Aunque sus enemigos fueron responsables de su crucifixión y se burlaron de él en la cruz, Jesús todavía le pidió a su Padre Celestial que los perdonara. Aquí leemos las palabras de Cristo, ¿verdad? En Lucas 23:34. Luke 23, verse 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, amados, el amor de Cristo es tan grande, ¿verdad? Y mientras éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cuando Esteban estaba siendo apedreado por sus enemigos, Esteban le pidió a Dios que los perdonara. Aquí en nuestro pasaje de hoy, el último versículo, al fin de Hechos 7. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así como cristiano, Esteban recibió el perdón de Dios. Y dado que Dios había perdonado sus pecados y sus deudas, Esteban también quería que Dios perdonara a sus deudores. Es un amor y un perdón tan grande, ¿verdad? ¿Verdad? Que, oh Señor, ¿verdad? Voy a pedir por el perdón de mis enemigos, el perdón de las personas que me están atacando, ¿verdad? Que me están cometiendo un pecado contra mí. Señor, y no sé si decimos esto, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando el Señor nos disciplina, respondamos con quebrantamiento por nuestro pecado y arrepentimiento. Que Dios nos conceda la gracia de pedirle perdón y de perdonar a los que han pecado contra nosotros. Y con sus corazones agradecidos, adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Nos regocijamos en estar en la presencia de Dios mientras lo adoramos y mientras vivimos nuestras vidas ante Él. Amén y amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el gran amor de Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu perdón, Señor, y por que somos los recipientes de tu gran amor, Señor. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a terminar y concluir con nuestro último canto de hoy, que es Roca de la Eternidad. Beloved, we will sing our last song, Rock of Ages, Cleft for Me. So number 134, Roca de la Eternidad.
y al instante expirar, cuando vaya a responder en tu agosto tribunal, se me esconde de lo fiel, guardaré la eternidad. Ahora, amados, terminamos nuestro servicio de hoy con la bendición de Dios. And now, beloved, we come to the close of our afternoon service with the parting benediction. Receive now the parting benediction of the Lord. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.